Cada vez hay más y más tensión, más dudas, más incertidumbre de lo que puede llegar a pasar el 16 de septiembre, cuando el presidente López Obrador anuncie algo con relación al Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Hay quien dice va a salirse del tratado. Esperemos que no, sería un balazo en el pie, sería un suicidio económico, pero bueno, hay quien dice puede llegar a hacerlo. Hay quien dice va a expropiar la industria eléctrica y se va a sentir Lázaro Cárdenas. Bueno, hay quien dice eso. Hay quien dice solamente se va a echar un choro, solamente va a ser un rollo ahí medio político, no va a pasar nada. Gracias por tomarme la comunicación, querido Luis, con toda la admiración te saludo aquí en MBS. Buen día. Buen día, Luis. Gracias por la oportunidad. ¿Qué ves que pueda llegar a pasar en los siguientes meses en el marco de este conflicto, de este llamado a consultas y sobre todo, como bien lo escribes en tu artículo ayer en Reforma, pues con un gobierno y con un presidente que politiza al extremo muchas cosas? Yo creo que tenemos que ver esto en términos de fases, porque la respuesta natural, inmediata, a la que es propenso el presidente fue nacionalista, fue muy proteccionista, y fue la de decir, pues las cosas las voy a decir yo. Incluso utilizó la famosa canción, aquella de que no les tengo miedo. Entonces, me parece que la primera respuesta fue casi anunciarnos que va a salirse del tratado. Después ya empezó a entrar un proceso más de pensamiento. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que se está negociando o se va a plantear un proceso para tratar de resolver el problema que hay con las empresas americanas y canadienses que están en la disputa. Es decir, no resolver el fondo del problema, sino tratar de eliminar las causas de las demandas que estas empresas levantaron con sus respectivos gobiernos. Esto, por supuesto, no resuelve el problema, porque la base de todo esto es la ley que se aprobó en el año 2021, en que el gobierno mexicano cambia las reglas del juego que están comprometidas en el tratado. Y en el tratado, la esencia de lo que es un tratado es que los intereses nacionales y extranjeros deben ser idénticos. Y el cambio que se hace en la ley es que se le da primacía a la CFE frente a todas las demás empresas. Eso es un cambio en las reglas del juego que están comprometidas. Por lo tanto, la pregunta aquí es si los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá van a ser pragmáticos y van a decidir con que resuelvas mis problemas es suficiente, o si van a ponerse duros y a decir, pues esto no es compatible con lo que tú acordaste en el año 2018 cuando esto se negoció, y en el 2019 cuando se ratificó ya por la administración del presidente López Obrador. Ahora, si deciden eso, tendríamos que cambiar, eso como que no ha quedado muy claro, ¿qué se lee ahí? ¿Tendríamos que cambiar la ley que se aprobó ya en el gobierno de López Obrador, esta ley de la industria eléctrica? Si al final nos vamos al arbitraje, perdemos el arbitraje, además de los aranceles, ¿habría que cambiar la ley? Es que si no se cambia la ley, el problema va a persistir, no va a cambiar. Okay. Y no es difícil que si ganaras, vamos a suponer que esto entra en el proceso del PAN, que es la segunda etapa que todo el mundo querría evitar, no es difícil que los europeos también se sumen, porque la ironía aquí es que hay mucha más inversión de energía europea en estos temas que americana o canadiense, sobre todo española. ¿Qué pasa en este punto si decidimos no cambiarlo? O sea, si nos montamos en un macho, si decimos, uy, qué miedo, mira cómo tiemblo, ¿qué pasa? Bueno, depende de ellos y de nosotros. Lo que pasa es que se imponen los aranceles y los aranceles pueden quedar permanentemente, y entonces nos castigan con algo así como el 30-35% de las exportaciones totales. Tenemos más o menos 300 mil millones de dólares de exportaciones anuales, y lo que han calculado los que saben de esto es que el castigo sería del orden de 30 o 31 mil millones de dólares anuales. Entonces, lo que habrían sería ponerle tarifas o impuestos, aranceles, a otras importaciones para que le duela a los exportadores mexicanos. Típicamente estas cosas se escogen en aquellas que tienen un efecto político grande. Es decir, en los exportadores, por ejemplo, de aguacate, que son muchas personas, o en los estados, o en las exportaciones de estados donde hay algún político relevante, uno podría pensar que eso ocurriría en Tabasco, puede ser una cosa obvia. Es decir, a donde le pegue y le duela al presidente para que cambie su función. Y si no se resuelve, esto se vuelve permanente. La alternativa es la que mencionaste al principio, que es la opción nuclear,
que es la de romper con el tratado, lo cual sería, como también bien dijiste, sería suicida y sería terrible, porque no hay que olvidar que el tratado fue originalmente la respuesta que el gobierno mexicano dio con el apoyo integral del gobierno americano a la expropiación de los bancos. Fue la manera de resolver la destrucción de la confianza que se dio con esa decisión de expropiar los bancos en 1982. Pero en esa época nuestras conexiones con Estados Unidos y con el mundo eran ínfimas, eran pequeñísimas. Todo lo que exportábamos de petróleo a todo el mundo, por ejemplo, que era la mayor exportación, eran 12,000 millones de dólares. Hoy en día estamos hablando de 300 y tantos mil, 350,000 prácticamente en el año 2019, el último antes de la pandemia. Entonces estamos hablando de una barbaridad de diferencia. Esto implicaría que lo que le pasó a López Portillo, las consecuencias de esa decisión, serían infinitamente superiores para el presidente López Obrador, que tiene muy claro en la mente que una devaluación lo destruye a él. El Consejo Coordinador Empresarial confía en que podamos resolver esto antes de llegar al punto del arbitraje, antes de llegar al punto ya del panel de resolución en materia legal, en materia jurídica, y ya no de la plática, del acuerdo que se puede llegar, sino ya basado en la interpretación legal. Escuchemos a Javier Treviño, es el director general del organismo, declaraba esto la semana pasada. Luis, escuchemos rápidamente. Nuestras expectativas, sin duda, como sector privado, es que se pueda llegar a un acuerdo por parte de los gobiernos durante el periodo de consultas. No quisiéramos que pasáramos a la etapa de los paneles, sino que los gobiernos tuvieran la capacidad de intercambiar la información, de negociar y llegar a acuerdos durante este periodo de consultas, que son estos 75 días que prevé el mismo marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Nosotros, sin duda, desde las organizaciones del sector privado, apoyaremos en todo lo que necesite el gobierno, desde el punto de vista de la información técnica, jurídica, lo que necesiten, también lo que nos interesa. Y de hecho, Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, ya puso más o menos la fecha, ya sabe más o menos la fecha, entre el 14 y el 19 de agosto. Esto fue lo que dijo también la semana pasada. Debería de estar ocurriendo entre el 14 y el 19 de agosto. Queremos ver si podemos sentar de una vez a Canadá y Estados Unidos juntos. No es un amparo per se. La etapa de la consulta es ver y poder descifrar qué es la parte donde están ellos llamando la atención a México para decir, estoy viendo esto, es el problema o el tema que no me estás resolviendo o que yo creo que está siendo violatorio o no, en términos de la perspectiva de ellos. El presidente ha sido muy claro en cuidar en toda nuestra política energética el tema de la soberanía nacional. O sea, entre el 14, la siguiente semana, las siguientes 2 semanas estaríamos en medio del momento de las consultas. ¿Qué ves en las consultas? ¿Pasamos o no a la otra etapa, querido Luis? Bueno, yo creo que lo que va a determinarlo es la disposición del gobierno mexicano a resolver esto de manera definitiva. En estas cosas no tiene que hacerse un cambio en la ley el día siguiente. Puede haber un acuerdo en que en los próximos 6 meses llevaremos a cabo este cambio, por ejemplo. Porque lo que se trata aquí no es de que se ataque al gobierno y que se le haga ver ridículo, sino más bien que se le permita salvar cara, y lo que podría haber es un cambio en la ley en los próximos meses, en algún momento dado. Entonces se resuelven las causas del diferendo y se acuerda que en un periodo X, en privado, no necesariamente en público, se va a cambiar, a modificar la causa última del problema. Lo que la declaración del secretario de Relaciones Exteriores la semana pasada no indica que esto vaya a ser el camino por el cual el presidente está dispuesto a ir. Entonces, ahí es donde está el tema de fondo, porque yo creo que sí se puede resolver el tema con las empresas específicas, pero eso no resuelve el problema de fondo. Por otra parte, en Washington no quieren un frente nuevo, no quieren que en México, sí, claro, sobre todo ellos tienen elecciones intermedias en noviembre próximo, no quieren que México deje de cooperar en temas, por ejemplo, migratorios, que son uno de los grandes puntos de disputa entre los demócratas y los republicanos. Entonces, sí hay espacio ahí entre los dos gobiernos para poder resolver esto. Finalmente, me ha brincado la manera como puede salirte del tratado esta cláusula un tanto proteccionista.
hay que recordar también el contexto. Viene con Donald Trump. Donald Trump quería amenazar incluso con romper el mismo tratado, aunque hubiera sido pues también doloroso para los Estados Unidos. Ciertamente a nosotros nos hubiera ido muchísimo peor. Pero esta cuestión de una cartita, 6 meses de anticipación y te sales del tratado. En el caso de México, ¿ese poder recae solo y exclusivamente en el presidente? No, tiene que ser ratificado por el Senado y tiene que ser por mayoría simple. Entonces, sin embargo, yo puedo imaginarme que el presidente, digamos, en la opción nuclear, como le quiero llamar, donde el presidente anuncia, digamos, en un discurso público como el 16 de septiembre, anuncia que el país sale de esto, yo creo que ahí sí habría un cauce económico que no hubo con la cancelación del aeropuerto. Yo creo que hay una diferencia entre un proyecto y el otro, porque ese por lo menos no era suyo, esto ya es suyo. Y entonces me parece que habría incluso la posibilidad que su propio partido votara en contra, porque el tamaño de lo que estamos hablando aquí es monumental, es el motor de crecimiento de la economía mexicana. Eso sí es suicida, no es darse un tiro en el pie, es darse un tiro en todas las piernas. Sí, es prácticamente un suicidio, es colgarse en el nacionalismo, en el chauvinismo y pues morir económicamente. Digo, una posibilidad que se ve remota, pero que nada sorprende ya en estos tiempos. Querido Luis Rubio, te aprecio que nos hayas regalado estos minutos aquí en MBS Noticias. Un honor tenerte, Luis. Yo soy el agradecido, querido tocayo. Gracias, te mando un abrazo.